Hola, buenas tardes, soy Lucas Anabalón y hoy vamos a estar conversando sobre la física dentro de los sistemas biológicos en esta charla. Y es que cuando se habla de medicina tendemos a pensar en los sistemas del cuerpo, los órganos, las enfermedades y los microorganismos, básicamente en la biología del ser humano, e incluso en la química de este. Pero hay ciencias que pueden pasar desapercibidas en la cotidianidad y que sin ellas la medicina no sería lo que es hoy en día. Todo es física y matemáticas, dicen los físicos. Y es que existen fenómenos físicos que están actuando constantemente sobre nosotros en cada latido, respiración, o incluso en cada orden que da nuestro cerebro. Nuestro cuerpo, al igual que cualquier sistema de la naturaleza, funciona bajo los mismos principios universales que rigen el movimiento de los planetas, la presión de un gas, tal vez incluso el flujo del agua. Por lo que la relación entre la física y la medicina es mucho más profunda de lo que parece. Gracias a la física hoy podemos entender fenómenos fisiológicos bastante complejos y desarrollar tecnologías médicas que salvan vidas, desde un simple tensiómetro hasta un avanzado respirador mecánico. Entonces, en esta charla trataremos de dilucidar las importantes relaciones que existen entre los sistemas biológicos del cuerpo, en este caso, centrados en el sistema circulatorio y respiratorio, en conjunto con el estudio de la física y sus respectivas leyes, que también nos servirán para explicar la fisiopatología de enfermedades asociadas a estos sistemas. Además, también esclarecer la importancia de las enfermedades asociadas a estos sistemas y el conocimiento de las ciencias físicas para el desarrollo de aparatos y tratamientos para las afecciones relacionadas con el sistema respiratorio y circulatorio. Perdón. Entonces vamos a centrar nuestra atención en estos dos sistemas fundamentales, el sistema respiratorio y el cardiovascular, que aunque a primera vista parecen bastante distintos, ambos tienen una característica esencial en común, y es que transportan fluidos, aire en el caso del respiratorio y sangre en el circulatorio. Por lo tanto, esta similitud nos permite analizarlos desde una perspectiva de la mecánica de fluidos, que es una rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos y los gases. Por lo que, entonces, a grandes rasgos, podemos separar el proceso de ventilación pulmonar en dos partes. Primero, cuando inspiramos, en donde el diafragma y los músculos intercostales se contraen, y se aumenta el volumen del tórax, lo que genera una disminución de presión en los pulmones, según la ley de Boyle, lo que permite que el aire entre debido a la diferencia con la presión atmosférica. Y al exhalar, los músculos se relajan, por lo que el volumen pulmonar disminuye y la presión interna aumenta, lo que impulsa el aire hacia afuera. Por otro lado, la velocidad de flujo de aire en este proceso es un concepto físico que también tiene una gran relevancia e importancia. Según la ley de Poiseuille, pequeñas variaciones en el radio de las vías respiratorias afectan drásticamente el flujo de este aire. Por esto es que en enfermedades como el asma, que analizaremos más adelante, tienen un impacto tan severo en la respiración. Más a nivel microscópico, en las estructuras llamadas alvéolos ocurre el intercambio gaseoso, en donde el oxígeno pasa a través de la sangre y el dióxido de carbono se elimina a través de esto y de la respiración. Aquí también actúa la física, en donde la ley de los gases ideales nos ayuda a entender el cómo la presión y la temperatura influyen en la difusión de estos gases. Además, por último, la ley de Laplace nos ayuda a comprender que los alvéolos de menor tamaño requieren una presión mayor para mantener su abertura, debido a su menor radio, y cómo el surfactante pulmonar reduce la tensión superficial, evitando que los alvéolos colapsen, y especialmente estos mencionados de menor tamaño. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar otra función clave del sistema respiratorio, que es la filtración del aire, en donde estructuras como el vello nasal, las mucosas y los cilios de la tráquea trabajan como filtros físicos y biológicos, atrapando las partículas y microorganismos suspendidos en el aire para proteger a nuestro cuerpo. Entonces, en todos estos procesos, que si bien son estudiados desde la biología y la medicina, eh, solo se pueden comprender en profundidad a través de los procesos físicos que los rigen, por lo que entender cómo se comportan los fluidos, cómo cambia la velocidad, el volumen y la presión
y también cómo actúan las fuerzas dentro de nuestro organismo nos permite diagnosticar y tratar y prevenir con mayor eficacia en la práctica de la medicina, que es lo que trataremos de ahondar en esta presentación. Bueno, hola, mi nombre es Maximiliano Santamaría y continuando con sistema respiratorio, seguiremos con el número de Reynolds, ya en un ámbito más relacionado al flujo del aire en las vías respiratorias. Primero, este es un número adimensional, o sea que no cuenta con una unidad de medida fija. Se usa en la mecánica de fluidos para determinar el tipo de flujo que éste tiene. Se calcula mediante esta fórmula, donde se mide su densidad por la velocidad de flujo por el diámetro de la vía dividido en la viscosidad del fluido. Existen tres tipos de flujos. El primero es el laminar, donde la trayectoria es recta y predomina en vías respiratorias pequeñas como los bronquiolos. El turbulento, que sigue una trayectoria aleatoria, común en vías superiores como la tráquea o los bronquios principales, y el rango transicional, que es más que nada una mezcla de ambos comportamientos. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva más práctica, la acción tipo de flujo que no corresponde a la vía, como por ejemplo turbulento en los bronquiolos, no permite que se cumpla la función, en este caso siendo el intercambio gaseoso. Y esto es lo mismo que ocurre en ciertas patologías que disminuyen el diámetro de la vía respiratoria, aumentando la velocidad de flujo y por lo tanto el número de Reynolds, favoreciendo así un flujo más turbulento y derivando en la dificultad para respirar. Y ya que estamos con esto, hablemos de ciertas patologías o enfermedades respiratorias que pueden alterar el comportamiento físico del sistema respiratorio y sus aparatos médicos correspondientes que se utilizan en estas patologías para medir la función respiratoria. Para ello nos vamos a enfocar en dos, siendo el primero el asma, que es una enfermedad crónica que causa inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. Esto provoca sibilancias, que son sonidos silbantes al respirar, además de que el músculo liso de los bronquios se contrae y se produce mucha mucosa, lo que dificulta el paso del aire. Como resultado, las personas con asma sienten dificultad para respirar y deben de hacer mayor esfuerzo para ventilar sus pulmones. Ahora, si llevamos esto a un ámbito más físico, haciendo uso de la ley de Poiseuille, podemos entender el porqué de la dificultad para respirar. Pues según esta ley, el flujo es proporcional al radio del tubo elevado a la cuarta potencia. ¿Y qué significa esto? Pues que incluso una pequeña reducción del diámetro de las vías respiratorias puede generar una gran resistencia al paso del aire. Y recordamos que en el asma ocurre una contracción del músculo bronquial, por lo tanto disminuye el volumen, lo que dificulta el paso del aire, y en una crisis asmática la obstrucción se vuelve aún mayor y difícil de controlar. Pero bueno, gracias a este principio también logramos entender por qué los broncodilatadores son tan importantes en el tratamiento del asma, ya que estos medicamentos relajan los músculos de los bronquios, aumentando su diámetro y facilitando el flujo del aire. Y eso se acompaña de dispositivos como el flujómetro, que mide la presión y la velocidad del aire que la persona puede expulsar en base a la resistencia que se encuentra en el aire al salir, pues es que se logra evidenciar de forma inmediata si es que los broncodilatadores están haciendo su efecto o no, dependiendo de qué arrojen las mediciones. La segunda patología que vamos a analizar es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o por sus siglas CEPOC. Esta patología puede incluir condiciones como el enfisema y la bronquitis crónica. Primero, en el enfisema, las paredes de los alvéolos, que son pequeñas bolsas de aire donde se realiza el intercambio gaseoso, se daña y engrosa, lo que hace que pierda elasticidad, lo que dificulta el paso de oxígeno hacia la sangre y la eliminación del dióxido de carbono, dificultando así la respiración. También hay bronquitis, o sea, inflamación y mucosa persistente en los bronquios, lo que estrecha las vías aéreas. Todo esto termina por reducir la capacidad pulmonar y dificulta la oxigenación. Pero nuevamente veámoslo en un ámbito más físico. ¿Qué ocurre físicamente en los alvéolos que produce esta dificultad? Pues para ello nos vamos a respaldar de la ley de Fick, que describe la difusión de gases a través de una membrana. Según esta ley, la difusión es más eficiente cuando hay un área grande, un gradiente de concentración alto y una barrera delgada. Y como en el EPOC se reduce el área y se aumenta el grosor, pues disminuye la eficiencia del intercambio gaseoso. Sabiendo esto, es que existen tratamientos como el uso de la oxigenoterapia en pacientes con EPOC avanzado, ya que esta terapia lo que hace es aumentar la concentración de oxígeno en el aire que inhalan, lo que mejora el gradiente de concentración, favoreciendo el intercambio gaseoso y ya sin tener conocimiento de la ley de Fick o diversas otras leyes que se aplican a esto, como Boyle, la aplicación de esta terapia sería imposible, ya que no tendríamos las bases de cómo realizarlo. Y ya para acabar con sistema respiratorio, estas prácticas como la oxigenoterapia pueden ser acompañadas por dispositivos como el oxímetro de pulso,
que permiten monitorizar la saturación de oxígeno en la sangre o en pacientes con EPOC avanzado, cuando la respiración ya se vuelve insuficiente, hacer uso de ventiladores mecánicos que pueden asistir o reemplazar completamente la función respiratoria, ya que controlan el volumen, la presión y el flujo de aire que se encuentra, o sea, que entra y sale de los pulmones cuando ocurren estos problemas. Y así, aplicando estos principios con la ley de Fick y de Boyle, se asegura la ventilación adecuada al uso de estas herramientas. Me presento, soy Rocío Soto, voy a profundizar un poco más en lo que sería el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es uno de los sistemas más vitales para el organismo. Este bombea día a día alrededor de 100.000 veces, unos 7.000 litros de sangre a través de una extensa red vascular que, si se extendiera, podría dar la vuelta al mundo aproximadamente 2 veces y media. Este sistema está compuesto por el corazón, una bomba muscular que se encarga de bombear sangre, las arterias que se encargan de transportar la sangre oxigenada, las venas que se encargan de traer la sangre de vuelta al corazón y los capilares que se encargan de realizar el intercambio entre nutrientes y desechos. Bueno, el corazón es capaz de bombear la sangre gracias a que realiza una serie de contracciones y relajaciones de manera constante. Esto permite la circulación pulmonar y sistémica. La sangre del cuerpo ingresa al corazón hacia la aurícula derecha, luego desciende al ventrículo derecho e ingresa a los pulmones donde se oxigena. Tras esto, va nuevamente a la aurícula, esta vez izquierda, y desciende al ventrículo izquierdo, tras lo cual se distribuye hacia el cuerpo a través de la arteria aorta. Sin embargo, este sistema tan finamente calibrado no está exento de enfermedades. La aterosclerosis, según datos de la Organización Mundial de la Salud, es responsable de hasta el 50% de las muertes en países de Occidente. Sin embargo, ¿qué es la aterosclerosis? La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la acumulación de placa en los vasos sanguíneos. Esta placa, principalmente compuesta por lípidos, provoca que la sangre adopte un flujo turbulento. Los vasos sanguíneos se inflaman y se estrechan. Sin embargo, esta enfermedad no solo involucra un endurecimiento de los vasos sanguíneos, sino que puede describirse en una progresión con 3 etapas principales. En primer lugar, tenemos un daño endotelial. El endotelio es un tejido que recubre los vasos sanguíneos, está compuesto por pequeñas células aplanadas que tienen una función protectiva. Bueno, hay factores como la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo que pueden hacer que el endotelio pierda esta capacidad. En segundo lugar, tenemos que el colesterol que se encuentra en las proteínas de baja densidad ingresa a la pared arterial. Esto provoca una respuesta inflamatoria. Y en tercer lugar, tenemos que los macrófagos, que son células defensivas, ingieren el colesterol y pasan a ser células espumosas. Por lo tanto, el panorama es núcleos lipídicos con cápsulas fibrosas. Sin embargo, ¿qué podría explicar que pequeñas obstrucciones en las arterias tengan repercusiones tan grandes? Bueno, mediante la física, más específicamente la ley de Poiseuille, se puede describir el caudal para un fluido viscoso como la sangre en su transporte a través de los vasos sanguíneos. De acuerdo a la ley de Poiseuille, el caudal o flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de las presiones y a la cuarta potencia del radio. Es por esto que pequeñas variaciones en el radio van a tener consecuencias dramáticas. Una reducción del 50% del radio disminuye el flujo a un 16avo de su valor original. Y una reducción del 70% traería una reducción al 90% del flujo original. Lo más preocupante es que esta enfermedad suele desarrollarse en la adolescencia y no manifiesta síntomas hasta la etapa adulta o décadas más tarde. Para cumplir con la ley de continuidad y que el caudal se mantenga de forma constante, la ley de Bernoulli nos explica que la velocidad de la sangre debe aumentar en las zonas donde se estrechan los vasos sanguíneos. Además,
La presión en estas zonas donde se aumenta la velocidad cae. Esto genera que se creen fuerzas de tensión y flujo turbulento que daña la capa interior de la arteria. Hay enfermedades que se ven ligadas a esto, como la aterosclerosis, como el accidente cerebrovascular, la angina de pecho y los infartos. La ley de Venturi nos puede explicar más detalladamente cómo la presión cae en estas zonas y tendríamos como consecuencias daño endotelial debido al flujo turbulento, lo que provoca inflamación y una progresión de la placa. También tenemos que el corazón va a necesitar más esfuerzo para poder aumentar, para poder cumplir con estos aumentos de velocidad, lo que puede llevar a hipertrofia y mayores riesgos de ruptura de placa y formación de trombos. A continuación, mi compañera va a exponer en mayor profundidad lo que sería la ecuación de Bernoulli. Hola, mi nombre es Catalina Poblete y como dijo, vamos a hacer una profundización de la ecuación de Bernoulli sobre este principio. Básicamente lo que se explica con esta ecuación es cuando un fluido incompresible al aumentar su velocidad disminuye su presión o energía potencial. Esto básicamente nos dice que hay una relación inversamente proporcional entre estas variables. Pero en palabras sencillas, esta ecuación establece que si un fluido fluye por tuberías de diferentes tamaños, su velocidad va a cambiar, por lo tanto, por consecuencia, su presión igual. Esta ecuación se puede aplicar ya en la anatomía, específicamente en el flujo sanguíneo, ya que en el cuerpo humano los vasos sanguíneos tienen diferentes diámetros que a medida que la sangre fluye por ellos va a tener diferente velocidad y presión. En los que son más estrechos se mueve más rápido y en los que son más anchos más lentos. Este cambio de velocidad, como dije anteriormente, va a tener un cambio en su presión y esta diferencia de presión ayuda a bombear la sangre por todo el cuerpo. Esta ecuación se puede asociar a diferentes patologías como lo es la hipertensión arterial. Este es un factor de riesgo cardiovascular muy frecuente que se produce por un aumento sostenido en el tiempo de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Es una enfermedad que generalmente no da síntomas, por lo tanto es muy peligrosa y si no se diagnostica y no se trata provoca frecuentemente complicaciones más graves como son el infarto al corazón, los accidentes cerebrovasculares y ya puede causar un daño renal provocando la necesidad de diálisis. La hipertensión es una patología multifactorial, quiere decir que muchos factores o condicionantes pueden influenciar a tener esta patología, ya sea la herencia, la edad, ya que con el paso del tiempo uno tiene más probabilidades de ser hipertenso, la obesidad, el consumo excesivo de sal y alcohol, los fumadores tienen más probabilidades, el uso prolongado de medicamentos, ya sean como corticoides, descongestivos nasales, analgésicos, etc. Y falta de actividad física. Pero ¿cómo podemos detectar esta hipertensión? Se hace por medio de exámenes que se ocupan herramientas como el tensiómetro y el esfingomanómetro, que es el que está en la diapositiva. En este tipo de exámenes hay dos medidas que se toman en cuenta, que es la presión arterial sistólica o máxima y la presión arterial diastólica o mínima. Cabe destacar que para interpretar valores en niños y adolescentes se deben comparar sus resultados con tablas de referencia para edad, sexo y talla, ya que la presión, mientras uno va creciendo, va variando. Esta patología tiene diferentes daños en diferentes partes del cuerpo, pero primero tenemos que establecer cómo son las arterias sanas. Estas tienen distintas características que son flexibles, elásticas y fuertes. Interno es liso. Esto permite que haya un flujo libre de sangre y además hay un suministro de nutrientes y oxígenos a órganos y tejidos vitales. Ahora bien, pasando a los daños en sí, tenemos que en las arterias hay un estrechamiento que se produce gracias a la hipertensión, que es cuando, como mencionó mi compañera anteriormente, la aterosclerosis, hay una acumulación de las grasas de los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo y esto puede hacer que con el tiempo las paredes arteriales se vuelvan menos elásticas y además que limita el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. También están los aneurismas, que con el tiempo la presión constante en la sangre,
que circula por una arteria debilitada puede hacer que parte de la pared arterial se abombe y este aneurisma puede reventar y producir un sangrado potencialmente mortal en el interior del organismo. Por lo general son comunes en vasos sanguíneos de alta importancia en el cuerpo, como es la aorta. También hay que mencionar que el estrechamiento de las arterias puede asociarse con la enfermedad de las arterias coronarias, ya que un flujo insuficiente debido a este estrechamiento de las arterias provoca un flujo insuficiente al corazón que puede derivar a un dolor torácico que se denomina angina de pecho o a ritmos cardíacos irregulares como son las arritmias. También se puede hacer más propenso a un ataque al corazón. Después tenemos los daños en el corazón, que aquí se encuentra la insuficiencia cardíaca, que la presión alta, como dijimos, ejerce presión en el corazón, que con el tiempo esto puede hacer que el músculo cardíaco se debilite o bien se vuelva rígido y no funcione de la forma adecuada o como debería ser. También hay un agrandamiento o una hipertrofia del ventricular izquierdo, que como la presión alta obliga al corazón a trabajar más para bombear la sangre al cuerpo, hace que la cavidad inferior izquierda, llamada ventrículo izquierdo, se engrose y se produzca un agrandamiento de esto. Esto aumenta el riesgo de ataque e insuficiencia cardíaca, aumenta el riesgo de muerte súbita cardíaca, que es cuando el corazón deja de latir repentinamente provocando la muerte en el paciente. Hola, me presento, soy Karina Rivera y continuando con la presentación de esta investigación, como se ha mencionado a lo largo de esta misma, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular son esenciales para nuestro organismo. Por un lado, el sistema cardiovascular es el encargado de suministrar oxígeno al mismo tiempo que elimina el dióxido de carbono, entre otros desechos, mientras que el sistema respiratorio es el principal responsable de realizar el intercambio entre estos gases, por ejemplo, entre los tejidos y el ambiente circundante que hay en el mismo organismo. Ambos sistemas trabajan en conjunto ¿para qué? Para que esto pueda ser o este transporte pueda ser hecho de la manera más eficiente posible, ya que este transporte depende del correcto funcionamiento, por ejemplo, del gasto cardíaco y así también de la ventilación. De modo que si, por ejemplo, el corazón o los pulmones, que son los principales órganos de estos sistemas, se ven dañados, entonces este transporte se va a ver afectado también y se pueden provocar algunas de las afecciones que ya han mencionado mis compañeros. Sin embargo, también me gustaría profundizar entre la dependencia y colaboración que hay entre estos sistemas. Por ejemplo, tenemos la ventilación mecánica, que es un ejemplo clínico, ya que este es un aparato que se encarga o se asegura de suministrar oxígeno, pero también de expulsar otros gases. Y si el corazón no bombea adecuadamente, el oxígeno no va a llegar a su destino. Un segundo ejemplo es la apnea obstructiva del sueño, el cual es un trastorno muy común que se caracteriza por la detención de la respiración. Y esta detención de la respiración causa hipoxia, que es la disminución de oxígeno en la sangre, lo cual al ocurrir de manera repetida durante la noche va a llevar a sobrecargar el sistema cardiovascular y provocar hipertensión arterial. Cabe destacar que estas afecciones pueden ser no solo producidas por el mal funcionamiento de estos sistemas, sino que también se ven influenciadas por factores externos como por ejemplo la presión. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el organismo es sometido a grandes alturas. Para esto es necesario conocer la ley de Dalton, la cual establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases individuales. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque como sabemos, cuando por ejemplo vamos a una montaña, disminuye la disponibilidad de oxígeno y esto se debe a que disminuye la presión atmosférica. Por lo que al existir menos presión total, también va a haber menos presencia de oxígeno en la sangre, lo que va a llevar a padecer, como mencioné anteriormente, hipoxia hipovárica, donde la presión de oxígeno total y parcial se va a ver disminuida. Un segundo ejemplo es el caso del buceo, y para este es necesario conocer la ley de Henry, la cual establece que a mayor presión parcial del gas, mayor será la cantidad de gas disuelta en el líquido. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, por ejemplo, como sabemos,
cuando el cuerpo se ve sometido a mayor profundidad, también va a haber mayor presión. Y acá se menciona, a mayor presión parcial del gas, mayor va a ser la cantidad de gas. Y al verse aumentado también la cantidad de gas o densidad también del gas, quiere decir que debe existir un mayor esfuerzo ventilatorio, lo que va a llevar a padecer hipercapnia. Y un último ejemplo vendría siendo el caso del buceo en apnea. Cabe destacar que en el caso del buceo se realiza el uso de tanques de oxígeno, mientras que en el buceo en apnea no, sino que la persona debe someterse o sumergirse con una única bocanada de aire. Esto quiere decir que durante el tiempo que estamos sumergidos no hay respiración, lo que lleva a una acumulación del CO2 y disminución del oxígeno en la sangre, y lleva a padecer la condición que ya he mencionado, hipoxia y bradicardia refleja. En base a toda la información recopilada, hemos concluido que el sistema respiratorio y cardiovascular se encuentran profundamente relacionados con la física. Y para esto es necesario o fue necesario profundizar en distintos conceptos físicos como lo fue la mecánica de fluidos y diversas leyes físicas, como por ejemplo la ley de Dalton, Boyle, entre otras. Además, por medio de esta investigación, se pudo obtener una mayor comprensión de estos temas, lo que va a permitir un mayor manejo cuando nos veamos, por ejemplo, trabajando en la unidad de cuidados intensivos, donde estas enfermedades o patologías son muy comunes. Y por último, la coordinación entre estos sistemas es vital para el ser humano, ya que de esto depende el funcionamiento de nuestro organismo. Aquí están las referencias en caso de que se quieran consultar, y muchas gracias por su atención.